le piqué aquí el botoncito y ya me salió aquí el cintillo azul que me avisa que desde este momento ya se está grabando. Ok, bien, entonces damos inicio a esta sesión de la asignatura de lógica con el grupo tercero 18. Hoy es miércoles 25. Luisa Fernanda. Muchas gracias, Luisa. Le agradezco mucho que cierre su micrófono. Bueno, damos inicio. Hoy es miércoles 25 de noviembre del 2020. Bien, no sé si ya pudieron bajar o checar también el Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Sí. Podría, ándele, le agradezco mucho. Es que se oyen ruiditos, Luisa, perdón. Gracias, ya cerró su. Dígame, Alejandra, ¿qué pasó? Es que me parece que los agregó al tercero 12. Dios A mí, y a mí igual. Ay, ahorita compongo eso, permítame. Sí, gracias. Ay, qué barbaridad conmigo. Tercero. Sí, es cierto. Qué locura se anda haciendo. No, bueno. A ver. A ver. Permítanme un momentito. Dejen reparar mis errores. Ay, Dios mío. A ver. Ya está, tercero 18. Bueno. Araceli Pérez. Pérez. Está. Y José Eric Hernández. Eric Hernández. Ya. Qué barbaridad conmigo. Vale, en fin. Ya los agregué, Alejandra. Perdone usted. Gracias por corregirme. Bueno, en fin. En fin. Bueno, damos inicio ya a la clase para que ya no siga cometiendo yo más errores. En fin. Espero que ya hayan podido bajar o ver un poco el libro de Irving Copy, Introducción a la Lógica. Sí, ya vieron que está ahí en los materiales de clase. Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Bueno, pues ese es el libro. También ya les puse alguna otra bibliografía extra para que puedan ir checando si lo desean. Bien, vamos a dar inicio. Entonces, si vieron un poco, a ver, vamos a ver. Mensajito. No fue alguien que ya puso su pase de vista. Bueno, les decía, espero que ya hayan avanzado, aunque sea así de manera rápida, ver el índice del libro, en fin, los capítulos, más o menos de qué va esto de la asignatura de lógica. Bien, miren, la lógica es una disciplina filosófica. Quien inventa esto, se puede decir, es Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Hay unos autores
que lo consideran el padre de la lógica. Hay otros modernos que más bien lo consideran el abuelo de la lógica, no el padre, sino el abuelo de la lógica. Bueno, como sea, padre o abuelo, fue Aristóteles quien empezó a iniciar el estudio de las formas lógicas del pensamiento. Hay unos libros, hay unos autores que erróneamente dicen que la lógica se encarga del pensamiento. Esto es falso, es erróneo. No. Hay varias áreas de conocimiento humano que se encargan del conocimiento, no nada más la lógica. La principal con la que se podría confundir esto de que tienen como materia o objeto de estudio el pensamiento sería la psicología. La psicología sí se encarga del pensamiento, de estudiar el pensamiento humano. La lógica no. La lógica se encarga de estudiar el resultado de los pensamientos, en todo caso. Es decir, cuando hacemos un concepto, cuando hacemos un juicio, o sobre todo, esto es fundamental, cuando hacemos un razonamiento, la lógica no se va a encargar del proceso, del proceso mismo, el pensamiento. De eso se encargan los psicólogos, se encargan otras nuevas ciencias que se llaman ciencias cognitivas, en fin, son otras áreas del conocimiento humano que se encargan del proceso del pensamiento. De lo que se va a encargar la lógica es del resultado de esos procesos del pensamiento. Pero incluso no todo, sino básicamente tres cosas son el objeto de estudio de la lógica. ¿Sí? El concepto, que es la primera forma del pensamiento, el juicio, o como lo conocemos normalmente nosotros, que son los enunciados, y el principal de ellos, que es el razonamiento. Hay algunos autores que confunden también razonamiento con argumento. Son cosas completamente diferentes. Lo que estudia la lógica son los razonamientos. Lo que estudia la lógica en conjunción con otra de conocimiento que se llama teoría de la argumentación son los argumentos. Pero bueno, eso ya lo veremos un poco más adelante. Pero básicamente estudia tres cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar? ¿Cuál es el objeto de estudio de la lógica? Es el resultado de nuestros pensamientos, no el proceso del pensamiento mismo. De eso no se va a encargar la lógica, se van a encargar otras ciencias, ¿de acuerdo? Puede ser la epistemología, o que también se le llama teoría del conocimiento, pueden ser las ciencias cognitivas, puede ser la psicología, pero no la lógica. La lógica solo se va a encargar de básicamente de las formas del pensamiento. Y eso de los resultados, no del pensamiento mismo. Ahora, vamos a ver la relación que hay entre lógica y lenguaje. Si no pudiéramos nuestros pensamientos y los resultados de los pensamientos, si no pudiéramos articularlo y manifestarlo, o por llamarlo de alguna forma, exteriorizarlo en conceptos, en juicios y en razonamientos, nunca nos enteraríamos de qué estamos pensando todos los demás. Bueno, en fin, no sé qué me dice aquí del video. Ah, bueno, creo que ya está regresando el video. En fin, espero que sí se esté grabando. Bueno, de lo que de lo que se encarga la lógica, entonces les digo, va a ser de también una cuestión que tiene que estudiar la lógica, es la relación que tiene la lógica con el lenguaje, que es como el tema que está al inicio de la introducción, que es lo que van a leer para la siguiente clase. Entonces, porque si estas tres formas de pensamiento de las que acabo de decir, que es los conceptos, los juicios y los razonamientos, si no pudiéramos manifestarlos en un lenguaje, no nos enteraríamos de qué estamos pensando. Y los pensamientos no los vemos, ¿eh? Y las formas de los pensamientos tampoco las vemos. Nunca vemos un juicio, nunca vemos los conceptos y tampoco vemos los razonamientos. ¿Cómo nos damos cuenta de lo que la gente está pensando y de los resultados de su pensamiento? Cuando los decimos por medio de algún lenguaje, ya sea hablado, como yo lo estoy haciendo ahorita,
escrito, o de señas, en fin, hay muchos tipos de lenguaje, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que la gente está haciendo eso? Cuando lo manifiesta, cuando exterioriza. Digamos, cuando de aquí del dentro de la mente, que eso nunca lo vemos, ¿qué pasa? Lo pasamos al lenguaje, algún tipo de lenguaje. Y entonces nos damos cuenta qué es lo que está pensando la gente. Y sobre todo, lo que le va a interesar a la lógica, de los resultados de esos pensamientos, que son tres formas. Ahora, en los conceptos, una de las características principales que tienen los conceptos es que no se puede decir si son verdaderos o falsos. Si yo digo mesa o silla o computadora, pantalla, ley o Newton, en fin, son conceptos, ¿eh? Todo eso, todo lo, digámoslo así, las etiquetas que le ponemos a las cosas que hay en la realidad humana, ya sea que las veamos o que no las veamos, por ejemplo, los sentimientos, igual que los pensamientos, no los vemos, ¿eh? Pero suponemos que existen, ¿no? Porque los sentimos. Bueno, eh, todos los nombres con los que designamos a la realidad exterior, al humano o la interior, ya sea la realidad física, ya sea la realidad creada por el hombre, ya sea la realidad natural que siempre ha existido antes del hombre, en fin, todo eso le ponemos una etiqueta para nombrarlos, para designarlos y distinguirlos de los demás seres. Bueno, esos son los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo silla, mesa, ley, Newton, libro, en fin, lo que sea, una característica es que los conceptos no puedo decir si son verdaderos o son falsos. ¿De acuerdo? De los conceptos no puedo decir eso. Puedo decir si es un concepto muy amplio o un concepto muy restringido. Eso ya lo veremos, son las propiedades de los conceptos. Hay una clasificación de conceptos también. Ya veremos las clasificaciones de los conceptos rapidito, no nos vamos a tardar mucho ahí. Eh, y veremos qué cosas se pueden hacer con los conceptos. Básicamente se pueden hacer tres operaciones: definir, clasificar y dividir. Son tres operaciones. Se les llama operaciones conceptuadoras. Vamos a ver en qué consisten. Y por ejemplo, por fin ustedes van a saber cuál es la diferencia entre definir y conceptualizar, ¿no? Porque los profesores acostumbramos mucho a decir, bueno, a ver, les dicto la definición de tal cosa o les dicto el concepto de tal cosa. Y pareciera que son sinónimos, pero no es así. Están relacionados, sí están relacionados, pero no son sinónimos. En esta materia les vamos a aclarar por qué no son sinónimos, ¿sí? Es decir, cuando definimos estamos haciendo una operación conceptual, pero no es lo mismo decir el concepto que la definición de algo, ¿de acuerdo? Insisto, están relacionados, pero no son lo mismo, ¿no? Y vamos a ver en qué consiste. Otra de las operaciones que hacemos con los conceptos es clasificar, ¿no? Uno de los primeros que empezó, quizá el primero que empezó a clasificar todos los objetos de la realidad, fue el mismo Aristóteles. Tenía una mente clasificadora. Le encantaba clasificar todo a Aristóteles y nos hizo mucho bien, ¿no? De hecho, la primera taxonomía de la que se ocupa la biología y la botánica fue de Aristóteles, ¿no? Se puede decir que creo que fue el primer botánico o el primer biólogo que existió en la ciencia, ¿no? Claro, un tanto rudimentario comparado con la biología de hoy, pero fue el primero que empezó a hacer clasificaciones de los seres, de los animales, etcétera, etcétera. Fue el primero que empezó a clasificar todo. Bueno, esas clasificaciones las podemos hacer porque es una operación que hacemos con nuestros conceptos. Y la división, por ejemplo, cuando son los cumpleaños de todos nosotros y que nos regalan un pastel y que lo dividimos y tratamos de que las divisiones sean en partes iguales, esa es otra de las operaciones de los conceptos, ¿no? O cuando hacemos los famosos quebrados,
¿no? Que luego no los entendemos bien. ¿Por qué le cuestan un poco de trabajo al niño cuando está aprendiendo quebrados? Porque está esforzándose a que su mente haga divisiones. De una cosa entera la divida, si es en quintos, en cuartos, en fin. Eh, Nos cuesta trabajo comprender por qué nos han acostumbrado desde un inicio a que conforme más crece un número, más grandote es el número. Y en los quebrados resulta que es al revés. Conforme más crece el número, más pequeñita es la parte en que está dividido el entero. Bueno, ese tipo de operaciones las podemos hacer porque son operaciones que hacemos con los conceptos, ¿no? Claro, un niño de primaria ya más o menos sí lo puede ir aprendiendo sin dificultad, ¿no? Entonces, desde chiquitos empezamos a hacer cosas, ¿no? Bien, cuando nos piden nuestros papás, a ver, niño, niña, ordena tu cuarto, tu espacio, lo que sea, tus juguetes, y mira, aquí pones las pelotas, acá pones esto otro y acá pones esto. Nos están enseñando a clasificar y el niño, ¿por qué lo entiende? Porque puede hacer este tipo de cosas con los conceptos, puede clasificar. Ya veremos las distintas clasificaciones que se pueden hacer, ¿no? Bueno, después pasaremos a la segunda forma del pensamiento, que son los juicios. ¿Qué son los juicios? Pues lo que conocemos comúnmente como enunciados. ¿Quién hizo este análisis, esta clasificación, esta división de las partes de un enunciado o un juicio? Pues fue Aristóteles, no fue un lingüista o un maestro o una maestra de español, o un lingüista, no, no. Fue un filósofo, Aristóteles, en el siglo IV. Fue el primero que dijo: a la parte de la que habla el juicio o enunciado le vamos a llamar sujeto. La parte que hace la acción le vamos a llamar cópula. En lógica le vamos a llamar cópula al verbo, ¿no? ¿Por qué? Porque junta, ¿no? Así como cuando vemos que se aparean los bichitos o los animales, decimos que están copulando, ¿no? O los mismos seres humanos que están copulando. Bueno, pues copular es juntar. Bueno, a lo que junta al sujeto con el predicado, que es lo que se dice del sujeto, se predica, de ahí viene el nombre de predicado. Eso lo inventó Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, ¿eh? Y Aristóteles empieza a hacer toda una serie de análisis y de estudios acerca de los conceptos, pero también de los juicios, ¿no? De los juicios. Entonces, lo primero que se da cuenta es que cada juicio tiene sujeto, cópula y predicado. Y que hay que distinguir entre los juicios y cosas que son parecidas a los juicios, pero que no son juicios. ¿Por qué? Porque de los juicios podemos decir que son verdaderos o falsos, ¿no? Si yo digo, este día no está lloviendo en mi casa, estoy haciendo un juicio negativo, que estoy haciendo una negación. Este día no está lloviendo en mi casa. A pesar de que el juicio es negativo, es un juicio verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, Aristóteles se da cuenta de estas características de los juicios. Los juicios pueden ser afirmativos o negativos. Puedo decir, hoy está lloviendo en mi casa, y sin embargo sería falso, porque aquí en mi casa no está lloviendo. Yo vivo acá en Ciudad de México y hay un gran sol, está despejadísimo, no hay ninguna nube, ¿no? Y a pesar de que es afirmativo o es positivo, no vayan a confundir esto. Vamos a hacer algunos ejercicios ahí para que no confundan esto. A pesar de que es afirmativo, es falso. Entonces, se da cuenta de estas cuatro características del juicio. Los juicios pueden ser afirmativos o negativos, ya sea que afirmemos algo de la realidad o neguemos algo de la realidad. Pero además de ser afirmativos o negativos, pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? Entonces puede haber juicios negativos que son verdaderos y también juicios negativos que son falsos. O puede haber juicios afirmativos y a pesar de que son afirmativos, son falsos. Entonces no vayan a confundir esto, ya diremos
en su momento cuál es el criterio que nos sirve para distinguir una cosa de la otra. ¿De acuerdo? Entonces no vayan a confundirlos, pero ya lo veremos más adelante. Y también, como buen clasificador, Aristóteles y otros lógicos hacen una clasificación de juicios. ¿Sí? Hacen toda una clasificación, hay muchísimos juicios. Y de lo que se da cuenta también Aristóteles es que no hay que confundir los juicios de los que podemos decir que son verdaderos o falsos, de los que no son juicios. Por ejemplo, las exclamaciones emotivas, ¿no? Y que revelan nuestras emociones, esas no son juicios. Las órdenes, haz tu cama, ponte a hacer tu tarea, hagan este ejercicio, en fin, las órdenes, todo tipo de órdenes, es decir, los enunciados imperativos, las expresiones imperativas, tampoco son juicios. Sí, porque de eso no podemos decir que es verdadero o falso, ¿no? Si le decimos, si yo les digo a ustedes, realicen este ejercicio, pues es un mandato, una orden, pero no podemos decir que es verdadero o falso, como el juicio del que hoy está lloviendo. Las preguntas tampoco son juicios. ¿Cómo? De modo que de ese enunciado digamos que es verdadero o que es falso. No podemos decir eso. Los imperativos, los exclamativos, las preguntas. Bueno, hay otros, ya los veremos en su momento. Pero no toda expresión que decimos de manera hablada o escrita es un juicio. Entonces ya veremos cuáles no son juicios. De esos no se va a ocupar la lógica. La lógica se va a ocupar nada más de los que sí son o falsos o verdaderos, afirmativos o negativos. Nada más, exclusivamente nada más de eso. ¿Ok? Y bueno, ya lo veremos con más detalles, ejemplos, ejercicios. Ahora, también la lógica se ocupa de el resultado de los razonamientos, de esta tercera forma de pensamiento que se llama razonamiento. ¿Qué características tiene el razonamiento? Que por lo menos tiene dos enunciados, juntamos dos enunciados. Uno que se llama premisa y el siguiente que se llama conclusión. Si un razonamiento o un pensamiento no tiene conclusión, ese ya no fue razonamiento. A fuerza debe tener conclusión. Si no hay tal cosa, eso quiere decir que eso no es un razonamiento. ¿De acuerdo? Entonces la característica fundamental de un razonamiento es que por lo menos tiene un enunciado que le llamamos premisa y luego una conclusión. Por lo menos una premisa. Pueden tener dos o tres o más premisas, ya lo veremos. Pero por lo menos tiene que tener una y debe tener característica fundamental, una conclusión. Si no tiene conclusión, la cosa no se va a llamar razonamiento, ¿no? Ahora, hay varios tipos de razonamiento. Dos que usa mucho la ciencia son el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Entonces, para decirlo rápidamente, ya veremos cómo lo definimos bien a cada uno de estos, pero digamos, para decirlo ahorita de manera rápida, el razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. Y son muy importantes porque estos dos se utilizan mucho en la ciencia, muchachos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ya conocen alguna ley física o alguna ley de química o alguna ley de biología también, y que en el laboratorio ustedes hacen una comprobación de tal ley, ¿no? Cualquiera que ustedes gusten y manden, ya tienen una ley que es un enunciado general, se refiere a un ámbito general de la realidad, ¿no? Y ustedes van a hacer un caso particular, van a comprobar esa ley. ¿Qué está procediendo ahí? Estamos procediendo de lo general, que es la ley,
y lo vamos a llevar a comprobación a un caso particular que es el experimento que hace. En ese caso, el tipo de razonamiento que se está empleando es un razonamiento deductivo para corroborar la existencia de una ley en un caso particular experimental. Ahí no descubren nada, nada más corroboran una ley que ya alguien por ahí la descubrió, la enunció, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué se emplea el razonamiento inductivo? En el descubrimiento de leyes. Allí sí. Ahí operamos de manera inversa. Si en el deductivo vamos de lo general a lo particular, en la inducción vamos a ir al revés. De varios casos particulares vamos a obtener una ley general. Por ejemplo, si yo tengo una barra de plata, le aplico calor y se dilata. Tengo una barra de oro, le aplico calor y se dilata. Tengo otra barra de acero, le aplico calor y se dilata. O tengo una barra de estaño, le aplico calor y se dilata. Tengo una placa de bronce, le aplico calor y se dilata. Además, hago muchos experimentos, unos cuando hace calor, otros cuando el ambiente está frío, unos a determinada hora en la noche, otros en la mañanita, otros en la madrugada, otros a las 3 de la tarde, en fin, variedad de experimentos, pero son casos particulares y los voy anotando. ¿A qué conclusión voy a llegar? Pues a una conclusión general, ¿verdad? ¿Cómo se enunciaría esto? Todo metal al aplicársele calor se dilata. ¿Se dan cuenta? Operamos de manera inversa, como lo hicimos en la deducción. Si en la deducción partimos de un general para aplicarlo en un caso particular, aquí de muchos casos particulares vamos a obtener una ley general al final. ¿De acuerdo? Entonces, vean, depende de qué es lo que está haciendo en ciencia. Esto se ocupa mucho en la ciencia, ¿eh? Muchísimo, estos dos tipos de razonamiento. Bueno, en la ciencia se ocupan mucho, pero estos son dos de los fundamentales, de los más fundamentales. La deducción y la inducción. Ahora, también hay varios tipos de inducción. Vamos a ver algo de la analogía que también se utiliza en algunos casos de la ciencia y puede tener también cierto grado de, ¿cómo se llama? De utilidad, ¿no? Lo utilizan algunos, quienes utilizamos mucho el razonamiento analógico, es decir, la analogía, somos los profesores. A partir de un ejemplo fácil que tiene ciertas características y que es parecido a otro caso más complejo, nos ayuda para que ustedes aprendan a partir de lo simple algo más complejo y que tengan ciertas características parecidas. Eso lo utilizamos mucho los profesores cuando estamos enseñando. Entonces, hacemos mucho uso del razonamiento analógico, que es un razonamiento inductivo también. ¿De acuerdo? Bueno, eh, veremos esto, la clasificación de los razonamientos. Hay varios tipos de razonamientos, aparte del deductivo, inductivo y la analogía. Habrá otros que los veamos, pero básicamente esos tres son los más importantes. Vamos a ver los elementos que constituyen un razonamiento, las premisas, la conclusión, los términos también, que cada premisa debe tener ciertos términos, y vamos a ver algo fundamental que se llaman las 8 reglas, que son 8 básicas, las 8 reglas para la formulación de razonamientos correctos, porque lo que le va a interesar a la lógica del razonamiento es que sean correctos y distinguirlos de los incorrectos. ¿De acuerdo? Eso es lo que le va a interesar a la lógica. ¿Por qué? Porque si no respetamos estas 8 reglas del razonamiento, podemos incurrir en lo que se llama falacias. La palabra falacia viene del latín fallere o también falax, pero sobre todo fallere. ¿Qué quiere decir fallere?
quiere decir falla del pensamiento. Cuando yo escucho por primera vez la palabra falacia, como que le veo semejanza con algo falso. No, no quiere decir que un pensamiento sea falso, sino que tiene una falla y que el resultado es erróneo, ¿no? Entonces les recuerdo, como a la lógica lo que le interesa no es el proceso mismo del razonamiento, sino el resultado al que llega, y ve que el resultado, a la hora de analizar un razonamiento, ve que el resultado es incorrecto, dice, esto es una falacia, ¿no? Entonces, hay que tener mucha precaución, mucho cuidado en no incurrir en falacias. Las falacias son fallas del pensamiento, pero que se incurren sin querer, sin tratar de engañar a la gente a la que se las decimos el razonamiento. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Hagan de cuenta que yo en tiempo normal, no ahorita que estamos confinados, pero ya en tiempo normal, me voy con unos cuates profesores y vamos a una cantina a festejar a alguien y o yo o algunos de mis compañeros se pasan las cucharadas. Ya ven que eso nunca pasa, ¿verdad? Estoy hablando de otro país, es más de otro planeta. Eso no pasa aquí, y menos en Chapingo. Bueno, eh, se nos pasan las cucharadas y pues empezamos ahí a hacer tontería y media, empiezo de agresivo yo u otros y adentro de donde estemos ahí una cantina, un restaurante, hacemos destrozos, insultamos, salimos a la calle y sí, igual, y toda la gente que nos ve nos dice, mira, no, es que te digo, los chapingueros son una bola de borrachos inútiles, buenos para nada. Sí, todos son así. La gente que diga eso está incurriendo en una falacia. ¿Sí? Llegó a la conclusión de que si eres chapinguero, eres borracho. Todo, por lo tanto, todo chapinguero es borracho. Eso es una falla del pensamiento. A esa falacia se le llama falacia de falsa generalización. ¿No? ¿Por qué? Porque por uno o por unos cuantos se generaliza a toda la comunidad. A ver, fíjense bien, por el hecho de que uno o algunos sean briagos y desordenadotes y hagan desmán y medio, vamos a decir que por eso toda la comunidad de Chapingo, alumnos, maestros, trabajadores, funcionarios, y todos, son borrachos y hacen desmanes. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos incurriendo. Entonces a la lógica le interesa mucho esto. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que se construyera ciencia, teorías o leyes, hipótesis científicas, a partir de razonamientos incorrectos. Pues la teoría que pretende explicar algo de la realidad, pues ya está incorrecta, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de la importancia de hacer bien los razonamientos? O también, resulta ser que hay quienes a propósito sí tratan de engañar a la gente con ciertos razonamientos. Y vamos a distinguir entre falacias, que son errores que tenemos, cualquiera los podemos tener, pero no me doy cuenta, lo hago sin querer engañar a la gente. ¿Sí? Una falacia es un error del pensamiento, pero que se hace sin la intención de engañar a la gente. En cambio, sí hay razonamientos que se hacen con la intención de engañar a la gente. Eso se llaman sofismas. Y eso se utilizan mucho en campañas políticas, ¿no? Cada vez que, no sé si ya les tocó a ustedes esto de la elección del rector o del director de ahí de la prepa, ya sea quien les lleva la campaña o los mismos candidatos, suelen incurrir en no solo en falacias, sino en sofismas. Es decir, hacen razonamientos con los que se llega a una conclusión inadecuada, pero lo hacen con la intención de engañar. Entonces esto se utiliza mucho en política y hay que tener mucho cuidado, porque si no le creemos a un razonamiento incorrecto y entonces vamos a votar por una gente que está mañosamente manipulándonos. O también se utilizan mucho en la publicidad, en la mercadotecnia.
¿Para qué se utilizan aquí? Para que uno consuma, ¿no? Cosas que a veces ni necesitamos y que son cosas superfluas, ¿no? No son algunas cosas ni bienes ni servicios necesarios. Ah, bueno, pero por hacerle caso a los anuncios, a la publicidad, producto de cuestiones mercadotécnicas, no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque no sabemos lógica, y caemos en el embuste y vamos a consumir. Y ya después de que consumimos nos damos cuenta que no necesitamos adquirir ese bien o ese servicio. ¿Qué nos lleva a hacer eso? Ah, pues que no reflexionamos y no nos percatamos que se está cometiendo un error en el razonamiento, ¿no? O sea, las ideas mueven, muchachos. No crean que las ideas, aunque estén encerraditas por acá en nuestro cerebro, no tienen repercusión en la realidad humana. Claro que sí tienen repercusión, mueven a la gente a hacer determinadas cosas. Entonces, por eso siempre hay que estar muy alerta para eso, entre otras muchas cosas, para eso nos sirve la lógica. Entonces, vean, sirve en cuestiones científicas para hacer teorías, leyes, correcto, como debe ser, porque la ciencia es súper estricta, pero también nos va a servir en la vida cotidiana, para que no nos dejemos engañar o para que no incurramos en nosotros mismos en ciertos errores cotidianos, que pueden ser cotidianos, sin la intención de engañar, o para darnos cuenta que alguien a propósito nos está tratando de engañar y nos está tratando de manipular para que hagamos determinada acción, ¿no? Pues la lógica tiene muchos, muchos, muchos beneficios, además de que nos va a ordenar el pensamiento. Cuando una de las quejas de muchos maestros de la prepa, y no solo de la prepa, sino también de los otros departamentos de Chapingo, es que los alumnos no saben escribir, no saben expresar sus ideas por escrito. O incluso también que los alumnos en general no saben hablar. Esto porque pues, son muchas las razones, ¿no? No nada más es una. Pero de una de las principales es que no pensamos con orden lógico, ¿sí? No estructuramos nuestras ideas. La lógica nos va a ayudar a estructurar las ideas de manera correcta, para que vayamos poniendo premisas y lleguemos a una conclusión, ¿no? Ya lo veremos, ya lo iremos viendo, cómo la lógica nos va a ir enseñando a hacer esto. Y uno se va corrigiendo, afortunadamente. La cuestión que yo veo desafortunada es que aquí en Chapingo le pusieron la materia hasta el final, hasta tercero. No, lógica se debe dar en primer año. Ayudaría mucho, junto con te oye y literatura, a expresar cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, así está el asunto aquí. En el Poli y en la UNAM, la lógica se da a inicio, en los primeros años, en el primer año. Pero en fin, eso ya es otro cantar que nos rebasa ahorita. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que vemos. Y ya para terminar, veremos algo de lógica simbólica o lógica matemática, que también le llaman. Es decir, todo este tipo de juicios, los conceptos y razonamientos son posibles de traducirlos al lenguaje simbólico, digamos parecido al álgebra, sin llegar a las complicaciones del álgebra. Claro, hay muchos tipos de lógica. Nosotros vamos a ver lógica formal nada más. Y eso, un pedacito de la lógica formal, no vamos a ver toda la lógica formal. Pero áreas de la lógica es inmenso, es muy grande, ¿no? El universo de lógicas, hay varios tipos de lógicas. Entonces, nosotros no nos vamos a meter en camisa de once varas, ni vamos a ver lógicas muy complicadas, ¿no? Hay cosas que yo, de lógica, hay cosas que yo ni siquiera conozco. Tan desarrollada está la lógica. Se desarrolló mucho en el siglo XX, sobre todo. Se sigue desarrollando ahorita ya en este siglo XXI, pero sobre todo tuvo un gran desarrollo en el siglo XX. Bueno,
No vamos a ver todo ese campo, obviamente, porque es mucho, muy extenso. Vamos a ver solo un pedacito de lo que es la lógica formal. De todas las lógicas, vamos a ver nada más lógica formal, y de esa lógica formal, nada más vamos a ver algunos cachitos, ¿no? Entonces, ya para finalizar, veremos cuestiones de lógica simbólica, cómo es posible, hay reglas también, ahí también hay reglas para traducir del lenguaje común al lenguaje simbólico. Y van a ver las operaciones que se pueden hacer. Es también muy interesante cómo a partir de sustituir el lenguaje natural por el lenguaje simbólico se pueden hacer las operaciones con mucho rigor y con más velocidad, más rápido, ¿no? Llegar a conclusiones muy certeras, ¿no? Básicamente de eso va a tratar el curso, básicamente de eso trata la lógica, muchachos. Entonces vean, la lógica nos va a reportar muchísima utilidad en nuestra vida, tanto en la vida cotidiana como en la vida profesional. No es algo que nada más está aquí como dicen algunos profesores que no saben por la pena, pero por los profesores que no saben de esto, ¿no? Que creen que las humanidades y las ciencias sociales nada más es puro wiri wiri o puro bla bla bla, ¿no? En especial los de química, física y biología. No todos, pero hay algunos que piensan que pues, esto nada más es venir a guau guau guau, bla bla bla, ¿no? O casi como si estuviéramos chismeando, nada más venir a hablar, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? No, esto es igual de necesario que la física, que las matemáticas, que la química o que cualquier otra asignatura. La lógica es fundamental en la vida humana y veremos todas las utilidades que nos reporta la lógica en cualquier ámbito en que nos desarrollemos, ¿no? Desde lo más elemental que es nuestra vida cotidiana hasta cosas, no sé, ganar premio Nobel o una cosa de estas, ¿no? Todas las personas utilizamos lógica, digamos que ya lo traemos como estructura, ya lo traemos. Incluso fíjense para qué sirve esto. Los psicólogos o los psiquiatras, los que se dedican a estudiar la salud mental, ¿no? Estudian la mente, pero desde el punto de vista de la salud, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que alguien no está bien de acá de su cabecita? Porque no saca las conclusiones correctas. Es decir, cuando a alguien, ahora te voy a aclarar aquí algo, una cosa es que a determinadas personas se les dificulte la lógica, eso no quiere decir que estén dañadas, ¿no? Sino que por alguna razón se les dificulta. Igual que a algunos se les dificulta las matemáticas, a otros se les dificulta el inglés, a otros se les dificultará la química, a otros la física, en fin, ¿no? A alguien se le dificultará la lógica, pero eso no quiere decir que esté dañado. Pero hay gente, y esto ahí los psicólogos y los psiquiatras, los que se dedican a la salud mental, tienen técnicas para darse cuenta de que sus conclusiones y sus procesos de razonamiento no es el. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien no está sano de acá? Pues por su forma de pensar, muchachos. Uno se pone a platicar con alguien y dice, bueno, ay, claro, uno no es profesional de la salud mental, pero sí se da cuenta que uno puede decir, ay, esta persona como que no está bien, ¿eh? No está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque esa persona no está pensando lógicamente, ¿de acuerdo? Entonces, hasta para eso, pues, ahí está funcionando la lógica. Nos damos cuenta que alguien no, porque no piensa bien. O también, por ejemplo, la lógica nos sirve para divertirnos. Cuando contando chistes, ¿por qué nos da gracia y nos hace reír algo que nos están contando, algo que nos están narrando? Porque no checa lógicamente. Va la narración en algo y luego viene la parte que nos causa el chiste, eso es lógicamente incompatible y nos causa gracia. Bueno, ahí estamos aplicando la lógica.
Entonces, hasta en los chistes, o como dicen los matemáticos, hasta en la sopa no solo hay matemática, hasta en la sopa también está la lógica, ¿no? Y en la sopa está la química y la física, y en una sopa está la historia, y en una sopa está el lenguaje. No necesita hacer sopa de letras para que haya lenguaje, pues, para que esté incluido ahí el lenguaje. En toda nuestra vida cotidiana están todas las materias, muchachos. Todas, 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 todas. Lo que pasa es que como ignoramos de qué tratan las materias, no nos damos cuenta. Ya cuando vamos estudiando cada una de las materias que forman la currícula del bachillerato, de lo que estemos estudiando en ese momento, nos damos cuenta que la realidad pues se compone de muchas cosas, solo que vamos cobrando conciencia. ¿Ok? Así es, chamacos. ¿Alguna duda, chicos, chicas? ¿Sí me he explicado bien? ¿Sí me he logrado explicar bien? Sí, sí, profe. Sí, Sí, profe. Ah, bueno. Muy claro, profe, gracias. Ah, ok, ok. Sí, cuando no esté yo siendo claro, conciso, diáfano como el agua cristalina, cuando yo me esté comportando casi así de sucio y oscuro como si fuera político priista o panista, espero que los de Morena no, que ahorita son los que están en el poder, espero que no. Eh, sí, cuando ven que yo me comporto como político corrupto del partido que sea, luego me paran y me dicen, ¿sabe qué, prof? No le estoy entendiendo y yo veo la forma y se lo explico de alguna otra manera, ¿de acuerdo? Si me paran, luego, cuando no estén entendiendo algo, por favor. Muy bien, chicos. Sí, De profe. nada. Para eso estamos. Entonces, aunque estemos a la distancia, le vamos a echar ganas y vamos a llevar bien este curso. Bueno, en ese caso, ya les voy a dejar su primera tarea. Tenía que llegar el tiempo, ni modo. Ni modo. Van a leer, por favor, y van a hacer un reporte de lectura del prefacio del libro de Irving Copy, que es una paginita y media, y también de la introducción, que son como 8 o 9 paginitas. ¿De acuerdo? Sí, son como 8 o 9 páginas. 3 a las 10. No, creo que son menos, son como 7 páginas. 7, 8 páginas. Bueno, las que sean. Entonces, van a hacer un reporte de lectura, por favor, y lo van a subir aquí porque todavía no investigo dónde se suben las tareas. Bueno, pero lo suben aquí al chat del grupo, por favor. Ya saben, le ponen sus datos, nombre, grupo, la materia y también si pueden mi nombre, ¿no? Para que se vayan aprendiendo mi nombre. Sí, porque siempre dicen, es maestro de lógica, pero ¿quién se conoce maestro de lógica? No, para que se vayan aprendiendo mi nombre. Le ponen también mi nombre, por favor, a su reporte de lectura. Ya saben, tienen una semana para subir el reporte. No lo dejen al último momento, porque luego esta cosa se satura. Si todos lo suben 5 minutos antes de aquí a 8 días, luego esta cosa se satura y ahorita, por ejemplo, estaba con un grupo anterior a ustedes y no sé por qué razón, les intenté poner el pase de lista no sé cuántas veces y me sacaba de la plataforma. Entonces, sí, ya saben que esto es como de contentillo, quién sabe por qué. Pero bueno, en fin, afortunadamente aquí no pasó eso, ¿no? Ahorita que dije pase de lista, ya alguien se dio cuenta y ya puso su asistencia. Bueno, entonces, por favor, hacen su reporte de lectura del prefacio y de la introducción del libro y nos vemos la sesión que viene. Mire, ya pusieron otro pase de lista, que lo mencione para que ya pongan su pase de lista. Van 43. ¿Cuántos son en el grupo, A ver, la jefa de grupo. Mira, hay una manita por acá. Bueno, somos 44. 44. Falta uno. Era usted, Alejandro.
Gracias. Bueno, falta uno. Bueno, por ahí. A ver, Margit Aguilar Maldonado. ¿Margit? O Margit, no sé cómo se pronuncia. Dígame, Margit, Margit, dígame, Margit. ¿de cuántas cuartillas el reporte de lectura? De lo que le salgan, de lo que le salgan. Miren, ¿por qué hago esto ahorita al principio, justamente en estas tareas de reporte de lectura? Los voy a dejar así como muy libres, para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo la lógica los va a ayudar a hacer mejores reportes de lectura y ustedes solo se vayan percatando de sus errores. Ahorita los voy a dejar así libres, digamos silvestres, pues, ¿no? Que lo hagan como su leal saber y entender les dicte. Y conforme vayamos viendo el libro de copy y vayamos haciendo ejercicios y vayamos analizando y entendiendo cómo la lógica nos va a ayudar a estructurar nuestro pensamiento, Majid, ustedes solitos van a ir mejorando no solo sus reportes de lectura, sus otras actividades académicas. ¿De acuerdo? Entonces ahorita háganlo, que les salga como les salga, las cuartillas que sean. Pues digo, tampoco me vayan a poner un telegrama, ¿no? Así 5 líneas, no, pues no. Estoy pidiendo reporte de lectura, no telegrama. Y tampoco me vayan a poner, porque hay quien pone más cuartillas de las que vienen de por sí en el libro. No, tampoco se trata de eso, ¿no? Háganlo ahorita de manera libre y ya después iremos corrigiendo cosas. ¿De acuerdo? ¿En algún formato Sí, en profe. particular, profesor? Sí. Quienes lo puedan hacer con su computadora, pues, a máquina, digamos, en la computadora, bueno, háganlo en Word, ¿no? En un documento Word. Porque habrá quienes, por causas técnicas, tecnológicas, a lo mejor nada más tienen su celular, están tomando la clase en su celular y no tienen otro medio para hacerlo bien. Bueno, háganlo a mano, le ponen sus datos, ya saben su nombre, grupo, materia y el nombre del profesor, mi nombre. Y lo hacen a mano, les pido que quien lo vayan a hacer a mano lo hagan con la mejor letra que hagan, ¿de acuerdo? Entonces háganlo, le toman una foto y la foto la suben aquí al chat del grupo, ¿no? Pero solo quienes no puedan por alguna limitación técnica, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Sí, Ok, profesor. profe. Pero quienes sí, bueno, ya Profe, saben. con los sistemas Dígame. mencionados, pues no quisiera que alguno de nosotros le enseñáramos cómo hacer lo de las tareas en Teams. Es Eh, que bueno, mire. sí, sería muy desordenado. No, muchas gracias. Yaneira, qué bueno. Ah, sí, ya me acuerdo de usted, que me aclararon cómo se decía su nombre, que es Otomi. Qué bonito, Yaneira. Gracias, Yaneira. No, mire, lo que pasa es que ustedes no lo saben, pero nos dieron unos cursos, pues bien rapiditos, ¿no? Querían que ya supiéramos manejar todo de la plataforma en una sesión de 2 horas. Nada más imagínense. Hay gente que es más limitada todavía que yo en esto de la computación y quién sabe cómo lo estén haciendo ahorita para dar clases. Pero unos profesores y yo tenemos amistad con el maestro de ciencias sociales, a lo mejor ustedes lo conocen, Álvaro Reyes Toski. Y él es muy bueno en esto de la computadora, entonces fuimos de chillones, literalmente de chillones con él. Oye, maestro, mire, enséñanos, porque aquí nos enseñaron muy mal, el curso está muy rápido. Además, los instructores nos hablaban con lenguaje técnico y nosotros no sabemos nada del lenguaje técnico de esto. Y pues no sabíamos, francamente no. Entonces él con mucha paciencia, paso a pasito, y lo que no entendíamos, oye, ya se me fue ahí el paso, el truco, la instrucción, lo que sea. A ver, me regreso, de veras con mucha paciencia, y lo que hice fue grabar con mi grabador de voz en el celular
grabé las instrucciones, entonces nada más es cuestión de que yo me ponga los audífonos pero es bien fácil, ¿eh? Es bien fácil, nada más que yo ahorita no me acuerdo bien, ¿no? Como no estoy muy acostumbrado, pero no se preocupen, no se preocupen, esto es, yo lo tengo que hacerme responsable de esto y yo lo tengo que solucionar. Ahorita, por lo pronto, digo, sí, ya sé que hay un lugar especial donde yo les di la tarea y ustedes la suben y ahí viene un puntaje, etcétera, etcétera. Pero mientras hago eso y recuerdo cómo se tiene que hacer, les pido que suban su tarea aquí en el chat del grupo. Para la próxima les prometo que ya voy a recordar cómo se hace esta cosas de las tareas. Se los prometo, se los prometo. Nada más ténganme tantita paciencia, por favor. ¿Qué quieren? Yo no soy tan digital como No se ustedes. preocupe. Sí, Muchas profe, está bien. gracias. Gracias por pero- su comprensión. Sí, yo le decía porque yo le podía enseñar a hacer eso, pero bueno. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Si me llego a atorar, les pido a ustedes que me enseñen. Pero primero déjenme intentarlo a mí, ¿no? Entonces, sí, es que soy medio terco. Y eso me ha sacado adelante. Pero sí, déjenme intentarlo y ya para la próxima yo les digo si sí pude o no pude. ¿De acuerdo? A ver, Yanis Guadalupe. A ver, dígame, Yanis. Buenas tardes, profe, ¿sí me escucha? Sí, claro y fuerte. Dígame. Bueno, quería preguntarle, al hacer el reporte de lectura en Word, ¿qué tipo de letra debemos usar? Mire, qué buena pregunta. La que les piden siempre, que es, ¿qué? Arial, ¿no? La que les piden siempre, ¿no? Sí. Sí, Arial, por favor, creo que 12 puntos, ¿no? Del tamaño de letra. Ok, muchas gracias, profe. De nada, Yanis. ¿Alguna otra duda, comentario, chicos, chicas? ¿No? Muy bien. No, profe. Pues en ese caso, nos vemos en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Sí. Hasta luego. Luego, Gracias, que profe. estén Hasta muy bien. luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Bye. Nos vemos, profe. Bye, Janice. Adiós, Jessica, Michelle. Adiós a todas y a todos. Sale, profe. Saludos, saludos. Bueno, vamos a parar aquí la grabación. ¡Sas!